Hola Power Pro, bienvenidos nuevamente al canal de Rapis Excel. En videos anteriores hemos tratado sobre conciliaciones bancarias usando Excel, sobre todo Power Query, y también usando Power BI y trabajando con lo que es la opción de obtener datos desde un PDF, ¿no? Para analizar algunas transacciones de ingreso y salida de dinero. Creo yo particularmente que hemos visto muchas cosas de Power Query, ¿no? Hemos aprendido. Lo importante en toda esta secuencia de videos ha sido saber sobre las funciones personalizadas que tenemos dentro de Power Query, ¿no? Cómo podemos limpiar una tabla y esa limpieza que ya hemos hecho transformarla en una función para que rápidamente se limpien las demás tablas que tengamos que hacer limpieza de datos. Entonces, en todos esos videos la pieza fundamental ha sido Power Query, ¿no? Bueno, también hemos utilizado DAX cuando trabajamos con Power BI. Pero en esta ocasión vamos a seguir, hay dos videos pendientes sobre conciliaciones bancarias, y en esta ocasión vamos a utilizar lo que es Power Pivot. Este tema de conciliación bancaria solamente es, digamos, un pretexto para enseñarles algo nuevo dentro de Power Pivot que les va a servir para otras necesidades que tengan la misma problemática. Esto, lo que les voy a explicar a continuación, sucede en muchos casos que vamos a tener. Al final le voy a indicar más o menos en qué o cómo lo pueden utilizar. Muy bien, a continuación voy a plantearles el problema para que todos podamos entender de qué se trata y de esta manera poder darle solución con Power Pivot. En videos anteriores expliqué que había realizado un trabajo en diciembre de 2018 de manera independiente, que consistía en hacer lo que les digo, la conciliación bancaria. ¿De qué trata esto básicamente? En hacer una comparación. Yo tengo acá mis movimientos de entrada y salida de dinero de un banco X, y siempre a fin de mes el banco me envía también sus movimientos, como se le conoce como un extracto bancario o un estado de cuenta. Entonces yo tengo que hacer como una búsqueda, ¿no? A ver, este importe que está acá, lo encuentro también en el estado de cuenta que me envía el banco. Si está, bueno, le doy un check y lo reviso, ¿no? Y si hay diferencia, hago como se dice contablemente una conciliación, ¿no? Le digo, ¿sabes qué? Acá hay diferencia, hay este importe acá y en este reporte no hay estos importes. Y así realizo la conciliación, ¿no? Puede ser, en muchos casos, si no tienen experiencia, se puede tornar algo complicado, ¿no? En los primeros videos les expliqué cómo hacer este tipo de reporte. Esta es la forma, este es el origen de los datos. Como pueden ver, es un poquito complicado para poder trabajarlo, porque estás en el lado positivo y el lado negativo, ambos están en el mismo signo, ¿no? Entonces, si yo quisiera restar esto con esto, es complicado, ¿no? Tengo que estar haciendo fórmulas, digamos, de Excel o ponerle un signo negativo. Y entonces en los primeros videos les expliqué cómo limpiar esos datos para que de esta manera podamos hacer una conciliación más rápida, ¿no? Esto no quiere decir que vamos a hacer un cruce de manera automática, ¿no? Porque es complicado, les dije, ¿no? Muchas veces no es la misma información con la que se registra en el estado de cuenta con lo que se registra en contabilidad. Entonces es realmente complicado automatizar tal cual, o sea, que le diga, cruzame esta información y dame la diferencia en ambos. Pero presentado de esta manera, bueno, para mí, a mí me sirvió bastante porque podía analizarlo todo esto de manera más rápida. Lo que la persona se demoraba 3 horas, 4 horas, yo esto me demoraba en media hora o 40 minutos, exagerando, ¿no? En poder conciliar esto. Bueno, aparte que también he trabajado en contabilidad más de 10 años, entonces tengo experiencia y lo puedo hacer rápido. Pero hubo un mes de todo el periodo que estuve analizando donde se me complicó, donde no podía encontrar la diferencia. Lo revisé como 3 veces, me acuerdo, de manera como les he indicado anteriormente, y no encontraba la diferencia, no sabía dónde está la diferencia. Acá por ejemplo tenemos la información, esto es lo que registra contabilidad, y acá tengo la información de lo que envía el banco. Bueno, felizmente me dieron esta información porque en los demás casos, los demás meses del 2017 para atrás no tenía estos datos, sino quizá lo hubiera hecho más rápido, pero felizmente me dieron esta información. Entonces miren aquí, yo tengo esta información contablemente, lo que registra la contabilidad, y esto es lo que le envía el banco, ¿no? Por lo general, como les decía, esto te envía en PDF, el estado de cuenta, ¿no? Pero también, cuando son meses recientes, también tienes acceso a descargar la información en Excel o un TXT. Felizmente, como les digo, me dieron esta información y de esta manera pude hacer el cruce, ¿no? De manera automática, de manera sencilla, y pude desarrollar este reporte, ¿no? Como pueden ver aquí, este reporte que yo les voy a mostrar acá, de acá, miren, por ejemplo. Acá tengo mi información o mis importes contables, y acá tengo mi información del banco. Y acá tengo la diferencia por día, miren.
Entonces yo ya sabía ver a detalle por día cuál era mi diferencia. Entonces tenían que encontrar esa diferencia sí o sí por día. O sea, ya no tenía que estar buscando, pensando dónde estará la diferencia. No, ya tenía el saldo correcto de la diferencia por día. Y esto es justamente lo que yo le voy a enseñar el día de hoy. Cómo hacer este reporte para que ustedes también puedan conciliarlo de manera más rápida. Porque quizás ustedes conozcan o hayan visto otros métodos que a continuación les voy a explicar cuáles son las posibles soluciones que uno puede hacer si no utiliza Power Pivot como en este caso. La primera solución sería trabajar con funciones de Excel, ¿no? Que es lo que muchos de acá conocemos. Lo primero que haríamos en primer lugar es saber con qué columnas vamos a hacer, digamos, el cruce de información, ¿no? Eso es importante saber. Por ejemplo, vamos a venir acá. Esta es nuestra base de datos de contabilidad. Vemos que tenemos muchas columnas, ¿no? Pero tenemos, bueno, la referencia, el tipo, el número, los importes de entrada y salida de dinero y la fecha. Luego vamos a ir a la información que nos da el banco, que es esta de aquí. También tenemos fecha, tenemos descripción, bueno, X columnas. Aquí en realidad todas las columnas menos la fecha no guardan coincidencia. Esto quiere decir que la descripción de la operación que está aquí es muy distinta a la que está en contabilidad. La sucursal ni siquiera creo que se ingrese en contabilidad. El número de operación quizás podría utilizarse, ¿no? Para hacerse un cruce, pero no se utiliza tampoco en contabilidad. Entonces la única columna en común que tenemos entre la base de datos del banco y la base de datos de contabilidad es la columna fecha. Ahora sí, entendiendo esta parte, voy a más o menos explicarles algunas posibles soluciones que podemos hacer con Excel tradicional. Lo primero que podríamos hacer es lo siguiente, ¿no? Copiar todas las fechas únicas. Esto quiere decir que voy a copiar de mi tabla o de los datos de contabilidad, copio, voy a venir a datos y voy a utilizar la opción de quitar duplicado, ¿no? Para solamente tener las fechas únicas. ¿Y esto para qué? ¿No? Para utilizar la función sumar si. Quiero que me sume todos los importes de entrada de dinero por esta fecha y luego por la columna del haber, la salida de dinero, ¿no? Y ya de esta manera obtener el saldo. Y de igual manera lo haría para la tabla de los bancos, ¿no? Igualmente copio todas las fechas de mi data de bancos, que es esta de aquí, copio y nuevamente voy a datos y quitar duplicados. Y luego iría, como en bancos solamente tengo una columna, me va a dar de manera automática con un sumar si me da el saldo final, ya no tengo que sumar las entradas y salida de dinero, no, ya me da de manera automática. Y ya a partir de esto puedo sacar la diferencia, miren. Esa es la manera tradicional. Ahora, ¿qué problemas podemos encontrar? ¿No? Bueno, uno que es, digamos, el rutinario, ¿no? Tengo que todas las veces que quiero hacer el cruce, copiar y pegar los datos, copiar y quitar duplicados, ¿no? Para ambas tablas. Le va a hacer esta fórmula y tener un poco de cuidado, ¿no? Y tener cuidado, como les decía, en las fechas. Por ejemplo, miren aquí, acá tengo 20 y se pasa de manera directa al 22. En cambio aquí en la información del banco tengo información el día 20 y 21. Entonces si yo hago acá una resta, obviamente estoy cruzando información con fechas distintas. Entonces tengo que estar acá agregando manualmente una línea, ¿no? Para que coincida todo. Esa sería una solución con Excel, con fórmulas. Otra posible solución sería trabajar con tabla dinámica, ¿no? Si ya conocemos esta herramienta. Por ejemplo, igual, me conecto o traigo la información primero de contabilidad, ¿verdad? Creo mi tabla dinámica y como pueden ver aquí tengo la columna de débito y crédito, ¿no? Y puedo crear esto de acá, esta columna, ¿no? De débito y de crédito, ¿no? Tengo esa columna. Y a partir de esa columna, como yo simplemente quiero una resta nada más, puedo utilizar esta opción de aquí de campos y elementos, campo calculado, ¿no? Puedo decir acá, réstame los débitos menos los créditos y me da la columna de saldo, ¿no? Sería un poco más rápido, digamos, que trabajar con fórmula de Excel. Y de igual manera sería trabajar con la data de los datos de banco, ¿no? De igual manera voy a la hoja de bancos, hago mi tabla dinámica y listo, ¿no? El problema que también tendríamos aquí es lo siguiente, ¿no? Igualito no hay las fechas, como pueden ver aquí, ¿no? Aquí nos está faltando el día 21, sin embargo aquí tenemos el día 21, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado para hacer ese tipo de análisis. Ahora, entonces lo que yo tendría que hacer es lo siguiente, ¿no? Que aquí me aparezca los importes o los saldos por contabilidad y al lado simplemente me aparezca el saldo por banco, ¿no? Y de ahí simplemente una resta común y corriente. Y ya mismo simplemente por las fechas
automáticamente no tendría este problema, ¿no? Esta fecha con la otra de acá, ¿no? Sino que ya en el modelo de datos que vamos a crear, todo eso ya estaría solucionado. Entonces a continuación vamos a hacer esa solución utilizando Power Pivot. Vamos a crear una hoja nueva y como primer paso vamos a conectar o vamos a traer el archivo, la data de contabilidad, okay, que es esta de aquí. La data de contabilidad es 30.04 de abril. Ya saben que todos los archivos los voy a dejar en la descripción del video para que ustedes también puedan practicar junto conmigo, ¿no? Puedan realizar la misma labor. Le decimos importar. Solamente van a encontrar una hoja que es esta de aquí. Luego voy a decir transformar datos. Y como primer lugar vamos a eliminar estos pasos tipo cambiado y encabezados promovidos, ¿ya? Para evitar pasos que no necesitamos. Seleccionamos la columna 5 hasta la columna 9, que es lo que vamos a trabajar. Con control seleccionamos cada uno. Okay. Y luego quitar otras columnas, clic derecho. Después de esto lo que voy a hacer es eliminar todos los filtros de aquí, por ejemplo. Le digo todos los nulos. Ahora sí, recién voy a promover los encabezados, voy a transformar. Y listo, miren, ya está todos los datos limpios. Aquí por ejemplo me lo reconoció como número entero. Bueno, lo vamos a poner como número decimal, sustituir al actual. Aquí me estoy equivocando porque esto en realidad es el texto, el número es el código, ¿ya? Entonces le vamos a poner texto. Me estaría faltando la columna crédito, si se dieron cuenta, miren, no estoy poniendo la columna crédito. Entonces vamos a ir al paso, otras columnas quitadas. Vamos a ir al engranaje. Y aquí de esta manera, si yo trabajo de esta forma como les indicaba, entonces yo puedo trabajar de manera, digamos, más ordenada y puedo hacer los cambios necesarios posteriormente. Si voy a la navegación, un paso anterior, me doy cuenta de que el crédito está en la columna 11. Entonces voy al siguiente paso en donde quito las columnas, voy al engranaje nuevamente y le digo, o le doy check en la columna 11 para que me lo muestre. Y ya está, ¿no? Ahora sí, no hay problema. Bueno, aquí no me lo ha transformado, ¿no? Porque no estaba como en el paso anterior. Entonces simplemente le digo número decimal y listo. Y vamos a crear una columna nueva en donde va a estar la diferencia, ¿no? Que va a ser nuestro saldo. Vamos a columna personalizada, le vamos a indicar que este es el saldo y simplemente la resta del débito menos el crédito y aceptar. Vamos por un tema de orden, simplemente podemos, para que ustedes puedan ver, podemos arrastrar los pasos encima de otros sin problemas, ¿no? Miren. Y como siempre, siempre recomiendo que el tipo cambiado esté como último paso, ¿no? Porque ahí es donde definimos el tipo de dato para cada columna. Y en este caso le voy a decir número decimal también. E inclusive estas dos columnas ya no serían necesarias, ¿no? Porque ya tenemos el saldo final. Pero lo vamos a dejar ahí. Entonces esto le vamos a llamar contabilidad, ¿no? Porque es la información que he obtenido de contabilidad. Una vez que ya hemos limpiado la información de contabilidad, vamos a ir a inicio. Vamos a traer ahora con la data de bancos. Nuevo archivo, origen de Excel. Y esta es la información para bancos, movimiento banco. Le hicimos importar. Seleccionamos la hoja, la única hoja que tenemos ahí, aceptar. Y vamos a eliminar estos dos pasos en realidad. No lo necesitamos. Muy bien, ahora aquí vamos a eliminar 4 filas. Quitar filas superiores. Lo voy a quitar 4, lo voy a decir. Ahora voy a promover el encabezado, transformar y usamos esta opción de aquí. Ahí ya nos cambió los tipos de datos. Vamos a seleccionar el paso anterior, encabezados promovidos, y aquí vamos a eliminar algunas columnas, ¿no? Simplemente nos vamos a quedar con fecha, con descripción y con monto. El monto vendría a ser como el saldo diario, digamos, ¿no? O el saldo de la entrada es el día de dinero nada más. Y quitar otras columnas. Insertar. Ahora acá hay un error de tipo cambiado. Bueno, eliminamos este paso. Ahora yo le voy a indicar acá que esta es una fecha. Esto es texto. Y este de acá es número decimal, nada más. Ahora, ¿por qué hemos eliminado las demás columnas en este paso de acá? Porque como les había indicado, no hay ninguna columna, solamente que la fecha, que nos permita hacer el cruce, ¿no? Si yo tuviera, por ejemplo,
un código de proveedor o de cliente aquí y a su vez en contabilidad, yo podría hacer un cruce todavía más, mucho más eficiente, mucho más rápido. Al no tener esos campos, entonces yo no puedo hacer un cruce. La única columna en común, toman eso en cuenta porque eso nos va a ayudar a luego en Power Pivot cómo damos solución a este caso. La única columna en común que tenemos entre contabilidad y bancos, el movimiento en bancos, es la columna fecha. ¿Está bien? Entonces así va a quedar nuestra tabla y acá le vamos a poner bancos. Muy bien, ahora sí vamos a inicio, vamos a ir a cerrar y cargar en nuevamente. Nos sale este cuadro de diálogo, entonces voy a cargarlo a Power Pivot. Entonces le voy a dar la opción de crear solo conexión y agregar al modelo de datos, ¿no? Esta combinación nos va a hacer cargar la información, todos los datos a Power Pivot. Aceptar. Aquí me salió un error de carga, vamos a hacerle actualizar, a ver, vamos a ver si hay algún problema en particular o simplemente, bueno, se demoró en algo. Bueno, solamente era volver a actualizar nada más. Listo, ahora vamos a ir a Power Pivot, vamos a ir a administrar. Una vez que estamos en Power Pivot, vamos a ver las tablas como si fueran Excel. Tenemos los datos de contabilidad en una tabla o en una hoja y tenemos los datos de bancos en una hoja. Si venimos acá a la vista de diagramas, lo que vamos a poder hacer en esta ventana, en esta opción aquí, es crear un modelo de datos, ¿no? Un modelo de datos es un conjunto de tablas de hechos y de tablas de dimensiones o tablas de búsqueda como lo conocemos aquí tradicionalmente en Excel. ¿Recuerdan cuáles son las columnas en común que tienen ambas tablas? Las columnas en común eran la tabla fecha, ¿no? Entonces, lo que yo podría hacer es una relación, básicamente es un buscar B, visto desde un punto de vista de un usuario de Excel, ¿no? Yo lo veo de esa forma. El tema de las relaciones también se trata mucho más en lo que son los ingenieros de sistemas, ¿no? O los ingenieros informáticos, porque ellos se encargan más o menos de crear modelos de datos, de estructurar una base de datos más profesionalmente, digamos. Entonces en Power Pivot podemos crear relaciones. Por ejemplo, yo puedo arrastrar este campo de acá y arrastrarlo hasta acá. Vamos a ver qué sucede. Y nos lanza una advertencia, ¿no? Nos dice que no se puede crear la relación porque cada columna contiene valores duplicados. Selecciona al menos una columna que contenga solamente valores únicos. Y es cierto, ¿no? Porque si vamos a la vista de datos, en bancos tenemos la columna fecha varias veces, ¿no? Miren que acá tengo varias veces el 2 de abril de 2018. Y en contabilidad me dice que también tengo varios fechas del 2 de abril. Entonces me dice que cuando una columna, esta de acá, yo lo quiero relacionar con esta de acá, tienen que ser valores únicos. Si un valor se repite muchas veces en una de las tablas, mejor dicho, en ambas tablas, no se puede crear una relación. Entonces, ¿cómo se soluciona de esta forma? Se soluciona cuando hay una relación. Esto se le conoce como una relación de muchos a muchos, ¿no? Porque en esta tabla hay muchas fechas con el mismo día y aquí también hay muchas fechas del mismo día. Entonces es de muchos a muchos. ¿Y cómo rompo, digamos, este problema, o cómo soluciono este problema? Creando una tabla intermedia con las fechas únicas nada más. Entonces, si aquí yo tengo fechas del 2 de abril hasta el 2018, pero están repetidas, la tabla que yo tengo que crear aquí en el medio tiene que ser una tabla de fechas continuas, sin que se repitan, ¿no? Del 1 de abril hasta el 30 de abril del 2018, pero sin que se repita. Y eso es lo que vamos a hacer dentro de Power Query. Vamos a ir nuevamente a la hoja que estamos trabajando. Y acá vamos a poner la fecha, ¿ok? Vamos a poner acá fecha nada más. Y vamos a poner simplemente la fecha de inicio, que es 1 de abril del 2018. ¿Listo? Vamos a darle control T para crearlo como una tabla. La tabla tiene encabezados. Le digo que sí. Y le vamos a llamar fecha inicial. Esta fecha inicial la vamos a cargar a Power Query. Lo más fácil sería crear una fecha, digamos, aquí mismo, ¿no? Si yo lo arrastro, me da una tabla con fechas únicas, ¿no? Pero vamos a ser un poco más pro en este tema y vamos a aprender un poco más sobre Power Query. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ir a datos. Luego vamos a ir a desde una tabla o rango. Hay muchas formas de lo que podemos hacer o cómo podemos solucionar ese tema. Miren, vamos a ir a Google, vamos a poner Power Query, funciones de Power Query, y vamos a utilizar esta función que es list.dates. Ya, nos pide básicamente 3 argumentos, si mal no recuerdo. Nos piden la fecha de inicio, la duración, cuántos días quiero que, o cuánto es el rango de la tabla que quiero tener de mis fechas.
y la duración, ¿no? Por ejemplo, yo puedo crear una tabla de fechas que vayan aumentando de día en día, o de dos días en dos en días, o quizás en meses, o quizás en segundos, en minutos, ¿no? Entonces, eso solamente son esos tres simples parámetros que nos piden. Ya tenemos la fecha inicial, ¿no? Esta es la fecha inicial. Ahora queremos saber la duración nada más. Entonces vamos a ir a Power Query. Esta de aquí sería nuestra fecha inicial. Entonces lo que yo voy a hacer antes de comenzar a trabajar con las funciones, esta es una tabla, recuerden que esta es una tabla, yo lo voy a convertir, digamos, a un valor. Doy clic derecho y le digo rastrear desagrupando datos. Listo, y está como una fecha, digamos, común y corriente, podemos decirlo. Vamos a ir ahora a inicio, vamos a ir a nuevo origen, otros orígenes, y vamos a decir consulta en blanco. Una vez que estamos en consulta en blanco, vamos a insertar una nueva fórmula. Le decimos igual, y yo puedo hacer referencia a esta consulta de acá. ¿Cómo? Solamente colocando el mismo nombre, fecha inicial. Listo, es lo mismo, ¿ya? Ahora, ¿para qué hago esto? Ahora yo quiero saber de esta fecha inicial, que es 1 de abril de 2018, quiero saber su fecha final. Vamos a utilizar esta función de acá que dice date.endOfMonth, ¿no? Que me da la fecha de fin de mes de la fecha que yo le estoy indicando. Vamos a copiar esta fórmula de aquí, esta función. Solamente me pide un argumento, ¿no? Un campo fecha, ¿no? Es lo único que me pide. Vamos a venir nuevamente a Power Query. Lo podemos escribir o también lo podemos pegar mucho más rápido. Y cerramos. Y como pueden ver, ya tengo, mira. Entonces para el 1 de abril, la fecha final viene a ser el 30 de abril de 2018, ¿no? Entonces yo quiero saber la duración de la fecha de inicio y la fecha final. Entonces simplemente acá le resto la fecha final, ¿no? Perdón, la fecha inicial le restaría, ¿no? Y ya me lo están dando en números enteros 29. Voy a venir aquí a duración y le voy a decir que este valor me lo dé en días. Entonces han pasado 29 días. Y esto sería mi cantidad de días, ¿no? Simplemente le vamos a poner cantidad nada más. Cantidad nada más. Ahora vamos nuevamente a venir a inicio. Vamos a crear otra consulta. Ahora sí, nuestra tabla de rango de fechas. Vamos a ir a otros orígenes, consulta en blanco. Aquí vamos a poner ahora sí la función list.date, ¿no? Ya tenemos, digamos, los argumentos para hacer esta función. List.days. Como les decía, el primer argumento, acuérdense que es la fecha inicial, ¿no? La fecha inicial ya lo tenemos, que es fecha inicial que está acá. Entonces simplemente utilizamos fecha inicial. Ya tenemos el campo o el argumento cantidad de días, ¿no? ¿Cuál es? Ahí está, ¿no? Solamente ponemos el nombre de la consulta, ¿no? Cantidad, nada más. Y yo como quiero que vaya aumentando, quiero que vaya de día en día aumentando ese rango de fecha. Entonces simplemente copio esto de acá. ¿Ok? No nos hacemos problemas. Copiamos esto de aquí, lo pegamos y cerramos paréntesis. Ahora miren, me ha dado como si fuera un campo texto, ¿no? Miren, me ha puesto la misma fórmula. Por ahí me equivoqué en algo, pero vamos a ir a inicio, vamos a ir a editor avanzado y pueden ver acá que está en comillas, ¿no? Entonces dando a entender que esto es un texto. Entonces voy a borrar la comilla y el igual. Entonces tiene que quedar origen igual y la función o la fórmula que hemos puesto, y borrar la última comilla que está al final. Así tiene que quedar, ¿ok? Y le digo listo. Bueno, eso se le llama como tabla calendario. Ya tenemos esta tabla calendario. Pero si se fijan, tenemos hasta el 29 de abril. Nos falta solamente un día más para tener hasta el 30 de abril. Entonces voy a cantidad. Y aquí en esta barra de fórmula voy a agregar un día nada más, ¿no? Solamente le pongo +1. Y ya tengo la fecha final, ¿no? Voy nuevamente a consulta. Y ya tenemos, miren, del 1 de abril al 30 de abril. Entonces yo le voy a llamar a esta tabla calendario. ¿Okay? Esto está como una lista, ya en Power Query hay varios tipos de objetos, podemos decirlo, y lo voy a convertir a una tabla. Simplemente le digo clic aquí donde dice tabla. Bueno, simplemente le voy a dar a aceptar, no hay nada que hacer aquí. Voy a cambiar este tipo de datos como fecha y listo. Bueno, acá lo voy a cambiar la columna, el nombre de la columna, ¿ok? Lo voy a poner aquí, fecha lo voy a poner. Ya, nada más. Y listo, eso sería todo.
Si se dan cuenta, lo que nosotros requeríamos es una fecha, o digamos, todos los días consecutivos del mes de abril, ¿no? Del mes que estamos analizando, del mes que queremos hacer la conciliación. Esto también se podría haber hecho en Excel, como le dije, ¿no? Podemos solamente primero abrir una celda y comenzamos a arrastrar y listo, ¿no? Pero bueno, quería también mostrarle un poco de cómo podemos hacer esto en Power Query. Luego vamos a inicio, vamos a cerrar y cargar en, nuevamente. Y vamos a solamente a ponerlo como que era solo conexión nada más. Decimos aceptar. Vamos a ir a calendario. Hacemos clic derecho en calendario nada más. Nuevamente luego cargar en solamente la tabla calendario. Y lo agrego solamente esa tabla al módulo de datos. Aceptar. Y esta tabla se va a cargar a Power Pivot. Venimos nuevamente acá a Power Pivot. Y ya tenemos nuestra tabla calendario. Ahora si se dan cuenta ya tenemos una tabla con las fechas únicas, ¿no? Que es lo que quería Power Pivot, ¿no? Entonces ya podemos crear una relación entre estas dos tablas. Entonces puedo arrastrar este campo fecha aquí, lo arrastro a la tabla de calendario. Ahora ya no hay problemas. A esta relación se le conoce como de 1 a mucho. ¿Por qué 1? Porque solamente tenemos solamente se repite solamente una vez, o tenemos solamente un valor por cada fecha nada más. No hay 2 primeros de abril, no hay 2 o 5 o más 2 de abril, ¿no? En cambio acá sí, acá hay muchos, ¿no? Por eso es que tenemos esta nomenclatura, ¿no? De unos a muchos. Y de igual forma, ¿no? Podemos arrastrar este campo aquí. Y ya tenemos nuestro módulo de datos. Entonces con este simple módulo de datos ya podemos hacer una conciliación, un merge, un cruce, como ustedes quieren llamarlo. Ya podemos hacer este tipo de cruce, ¿no? Saber por fecha cuánto es mi saldo en contabilidad y por fecha al mismo tiempo saber cuánto es mi saldo en bancos y saber obviamente la diferencia por cada uno de ellos. Vamos a ir a vista de datos. Vamos a hacer una tabla dinámica a partir de estos datos, a partir de este módulo de datos. Hoja de cálculo existente, voy a venir aquí y le digo aceptar. Y esto para ustedes puede ser algo novedoso, ¿no? Para algunos de ustedes, porque por lo general hemos trabajado siempre una tabla dinámica con una tabla plana que estaba solamente en un solo lugar. Pero en este caso con Power Pivot, mira, estamos trabajando con 3 tablas y nos va a permitir hacer ese cruce de información de una tabla contra otra, que es, creo que con tabla dinámica creo que nunca hemos podido hacerlo de manera muy sencilla. Entonces, ¿cómo identificamos con qué tablas están en el módulo de datos o en Power Pivot? Aquellas que tienen un cilindro, pueden ver acá un cilindro de color naranja, entonces son aquellas que están en el módulo de datos. Vamos a poner de la tabla calendario el campo fecha, lo vamos a arrastrar a filas. Una vez que estamos aquí en Power Pivot, disculpen, podemos crear medidas. ¿Qué son estas medidas? Son cálculos. Entonces vamos a venir nuevamente a Power Pivot y dentro de la tabla contabilidad vamos a crear las 2 medidas que necesitamos. Lo primero que necesitamos es la medida de saldos, ¿no? Para crear una medida seleccionamos aquí en una celda en la parte de abajo de esta línea y comenzamos a escribir saldos. Este es saldo contable, lo vamos a poner porque esta es la información de contabilidad. Ponemos 2 puntos e igual y vamos a utilizar la función sum. ¿Okay? En primer lugar vamos a poner el nombre de la tabla, que es contabilidad, y vamos a trabajar con la columna saldo. Listo, cerramos paréntesis, nada más. Venimos aquí a darle un formato, vamos a poner solamente separador de miles. Y ahora vamos a crear otra medida, saldo bancario. Saldo bancario, 2 puntos e igual, y hacemos referencia en primer lugar ponemos primero la medida, la función que es sum. Vamos a trabajar con la tabla bancos y con la columna monto, ¿no? Porque ese es donde está también el saldo. Y hacemos, le damos formato en coma. Venimos nuevamente a Excel. Vamos a venir a bancos donde están nuestras, disculpen, a contabilidad donde están nuestras medidas y arrastramos saldo contable y saldo bancario. Y ya tenemos, miren, esto es lo que estábamos haciendo aquí de esta manera, de forma tradicional con fórmulas. Solamente que aquí era un poco más complicado, como pueden ver, ¿no? Acá miren, tenemos las fechas 20, 21 y vamos a ver, y teníamos acá también la solución con tablas dinámicas, pero hacíamos 2 tablas dinámicas de maneras separadas. Y ahora ya tenemos todo, estamos haciendo un cruce, una conciliación de 2 tablas distintas, pero ya no tenemos el problema de la fecha. Miren, acá tenemos 21 y como en contabilidad no hay información, me lo muestra en blanco. Pero ya no tengo que estar
pendiente, digamos, de que una fecha, si es que hay una fecha o no hay una fecha. Ahora yo quiero saber la diferencia, ¿no? Quiero saber si esto de acá es igual a esto de aquí. Entonces nuevamente voy a crear una medida. Voy a Power Pivot y le voy a decir diferencia. Voy a esta medida, lo voy a llamar diferencia. Voy a poner 2 puntos e igual. Y simplemente será tu saldo contable, la medida que hayamos creado, menos el saldo bancario. Y le damos Enter. Y le vamos a dar un formato. Siempre hay que dar un formato para que, bueno, podamos entenderlo, ¿no? Podemos darle un formato de porcentaje o también de moneda. Nuevamente venimos a Excel. Venimos a contabilidad, donde está nuestra... Aquí le he puesto, está mal escrito. Hay que hacerlo las cosas bien. Entonces venimos aquí y simplemente lo corrijo. Diferencia. También puedo ir a Excel por medio de este icono que está acá en la parte superior izquierda. Hay un libro de Excel y listo. Y lo arrastro. Y miren. Y aquí por ejemplo me puedo dar cuenta rápidamente, miren, ¿no? Que aquí en estos días, en una fecha en contabilidad, digamos que se registró menos. Y para el libro bancos o el saldo bancario se registró más en un día, ¿no? Entonces esto como que se compensa, ¿no? Igual hay que revisar mucho acá. Ahora de repente si tú eres nuevo utilizando estas herramientas, eres de contabilidad, tú puedes decir, oye, pero es muchos pasos lo que tú has hecho, ¿no? Lo veo más trabajoso. En realidad digamos que el implementar una solución te puede tomar una hora, digamos, si eres nuevo, 1 hora o 2 horas, digamos, ¿no? Para que puedas realizar esto paso a paso con el video. Pero una vez implementado esto, ya solamente tienes que actualizar los datos. ¿Qué es lo que me refiero? Vienes a tu carpeta donde están los archivos y simplemente tienes que reemplazar nada más, ¿no? Entras al libro, a este caso vienes aquí y ya no va a ser abril, sino simplemente va a ser mayo. Entonces copias y pegas la información nueva que está aquí y guardas el archivo. Vienes nuevamente a lo que es el movimiento de bancos, pegas los nuevos datos de mayo, podría ser, lo pegas aquí, guardas y simplemente harías aquí, en vez de 1 de abril, utilizarías simplemente 1 de mayo, ¿no? ¿Y qué es lo que tendrías que hacer? Simplemente hacer clic derecho y actualizar. Y todo lo que tú has hecho ya dentro de Power Query y Power Pivot se automatiza, se actualiza y ya todo fluye de manera automática, casi como si fuera magia. Entonces este es el reporte que yo hice en su momento y ya me puse a volver a analizar ya de manera más detallada por fecha, ¿no? Y llegué, bueno, analizando los datos, llegué que estaban cometiendo un error a la hora de registrar en este mes. Este mes estuvo lleno de errores, estaban haciendo como unas jugadas dentro de la contabilidad, entonces me pude dar cuenta rápidamente trabajándolo de esta manera, ¿no? Porque ya lo había revisado como 3-4 veces, había hecho la conciliación y no encontraba la diferencia. En cambio de esta manera ya supe dónde estaba la diferencia de manera mucho más rápido. Quizás al hacer la conciliación por día no nos ayude mucho en realidad, ¿no? Porque estamos acumulando mucha información. He tenido la oportunidad de dar una solución a países como Ecuador y de Colombia, por ejemplo, y ellos hacen la conciliación por cliente, por un código de cliente o DNI, creo, me parece. O sea, tiene un código digamos como un código tributario. Entonces ellos hacen la conciliación bancaria por medio de ese código. Es mucho más rápido, es mucho más fácil de hacer la conciliación, ¿no? Porque hay un código y no se está acumulando mucha información a lo que sea por fecha. De repente tú puedes implementar eso como solución dentro de tu empresa, ¿no? O dentro de tu trabajo, ¿no? En vez de registrar, puedes registrar como un código, ¿no? Tanto un código en la contabilidad y un código en bancos, ¿no? Cosa que así tú puedes conciliar, ¿no? Qué códigos están registrados y de esa manera hacerlo más rápido. Obviamente, como le digo, ese código también debe haber un código único en vez de la tabla fecha que hemos creado de manera única con los datos únicos. También debe reemplazar, digamos, esa tabla fechas por una tabla de código únicos para que todo pueda filtrarse de manera rápida, sin problemas. Bueno, quería hacer otro video respecto a esto, pero ya les expliqué cómo también podemos trabajar con Power Query y hacer una tabla calendario de manera sencilla. Y quizás por ahí tengan, digamos, cómo podríamos cambiar también este tipo de análisis. Por ejemplo, esto de aquí, esta tabla de aquí, por ejemplo, es muy parecida a lo que hemos hecho. Tiene el mismo modelo de datos. La única diferencia que aquí, digamos que para un mayor análisis no estamos trabajando con el saldo, sino estamos trabajando con las entradas de dinero y las salidas de dinero. Entonces en esa tabla de aquí vemos todos los ingresos de dinero según bancos y según contabilidad y sabemos la diferencia.
igualmente por fecha. La única forma aquí, por lo general en Perú, no mantenemos ese orden, ¿no? Pero solamente podemos hacer un cruce por fecha. Pero como pueden ver aquí, sí, también podemos trabajar de esta manera, ¿no? Con solamente, en primer lugar, analizamos los ingresos. Por ejemplo, aquí miren, está cero, entonces ya no me preocupo y puedo seguir avanzando con los demás días. Y creo otra tabla dinámica solamente con la salida de dinero, nada más por fecha. Y vuelvo a analizarlo, ¿no? Entonces puedo segmentar la información para un mayor análisis más eficiente. Ahora nosotros lo estamos viendo desde el punto de vista contable, ¿no? Pero por ejemplo, si tú no eres de contabilidad, ¿cómo te podrías beneficiar de esto? Por ejemplo, si tú tienes tu lista o una tabla de ventas por vendedor y tienes una tabla de ventas, las llamadas que hace ese vendedor o las visitas que hace ese vendedor a los diferentes clientes, entonces tú puedes hacer un cruce de información, ¿no? Entre ventas, entre la cantidad de ventas o los importes de ventas, entre las llamadas realizadas o entre las visitas realizadas a los clientes. Entonces tú en esta tabla intermedia lo único que tendrías que tener son tus clientes tus vendedores únicos, ¿no? Para poder hacer ese análisis. Entonces tú podrías sacar un ratio, ¿no? Del importe vendido contra las llamadas o contra las visitas realizadas. Y puedes sacar una estadística, ¿no? Por ejemplo, mientras más ventas, mientras más visitas o mientras más llamadas, más ventas o son menos ventas. Lo puedes segmentar por ciudad, por fecha, digamos, o por zonas de puntos de ventas también, ¿no? En resumen, lo que trato o quiero que entiendan es que cuando ustedes quieren hacer análisis entre dos tablas distintas, ustedes tienen que buscar una columna en común y en Power Pivot crear esa columna en común de manera única, con datos únicos, y ustedes pueden crear la relación como en este caso, y en base a este pequeño modelo ya poder hacer el análisis por conciliación o por cruce de información de diferentes tablas, de diferentes fuentes de datos. Muy bien chicos, espero que esto les haya sido de utilidad. Como les había indicado, ¿no? Pensaba hacer otro video, pero ya con lo que les he explicado de Power Query, ya cerramos todo esto, creo que todo este ciclo de conciliaciones que hemos visto con Power Query, limpieza de datos, hemos visto también funciones personalizadas dentro de Power Query, hemos visto cómo trabajar con PDF dentro de Power BI y sacar tendencias, patrones de ingresos y salida de dineros. Y ahora estamos viendo cómo hacer una conciliación bancaria de esta manera, ¿no? Porque por lo general he visto soluciones también de otra forma, ¿no? Donde al contador o la asistente contable le agarran de secretario, ¿no? O sea, vuelves a llenar la información, digamos, en una estructura que ellos te da y con unas macros hacen los cruces. Pero vemos que no es necesario. Con esto ya, simplemente con los datos que ya tenemos de un sistema contable y de la información que nos envía el banco, podemos hacer esto de manera sencilla y rápida. Muy bien chicos, entonces nos estamos viendo en el próximo video. Comentarles que ya está listo el dashboard para las clases de análisis financiero que voy a desarrollar con ustedes. Ya saldrá, yo supongo, en 2-3 semanas, y en estos días voy a publicar ya el informe final, el reporte final de lo que ustedes van a poder aprender con Power BI usando DAX, Power Query, visualización de datos y muchas cosas más, que estoy tratando de que sea un curso básico, fácil de entendible, pero a la vez que sea altamente útil para ustedes y que a su vez también pueden implementarlo fácilmente en las empresas donde ustedes trabajan. Bueno, sin más por el momento, me despido de ustedes y los siguientes videos hay mucha más información. Bueno, me despido, hasta luego, cuídense.